yo ando muy contento porque hace 2 años o 3 años los únicos que hablábamos de Mila éramos nosotros. Era pues, la Bolsa de Colombia, la Bolsa de Perú y la Bolsa de Chile, y era como una de esas evangelizaciones donde pues, uno era el único que hablaba, y convocar audiencias era muy difícil. Y los que lo escuchaban a uno salían a veces del auditorio diciendo están mal locos estos tipos. Y la semana pasada, para mucha felicidad nuestra, el se llama Council of the Americas y el BID organizaron un foro en Washington y no nos invitaron ni a la Bolsa de Colombia, ni a la Bolsa de Perú, ni a la Bolsa de Chile. Eso me parece extraordinario. Yo creo que un indicador de éxito es cuando la gente empieza a hablar de lo que uno hace sin que uno tenga que salir a decir lo que uno está haciendo. Entonces, pues es un indicador simplemente de que esta cosa está cogiendo vuelo y estamos pues muy complacidos. Voy a pasar por acá para que me vean. Yo les voy a echar el carretazo de Mila, pero de pronto para este foro es más interesante que les eche el cuento, con base en lo de Mila, en las dificultades que hay o en los retos que hay para hacer las cosas. Obviamente, pues este es un cuento de integración de servicios financieros. Creo que es el único ejemplo real en América Latina de integración financiera. La integración financiera en la región ha sido casi que un tema vedado, a pesar de que desde hace como 50 años estamos hablando de la integración financiera y el deseo de tener los mercados integrados, que hay unas ventajas de tener estos mayor flujos entre los diferentes países. La verdad es que nadie le había puesto el pecho, y un poco por una visión, estaba leyendo un artículo del periódico que camina acá, bastante autárquica de nuestro proceso de desarrollo económico. Desde los años 50 para acá, América Latina tiene una visión de desarrollarse hacia adentro, como que era el modelo viejo de sustitución de importación, o sea que toda la producción nacional debería dedicarse a no depender del exterior, sino a atender el mercado local, produciendo para el mercado local. Entonces, en ese entorno, pues donde no hay comercio internacional, donde no hay exposición al mundo, pues de alguna manera la integración financiera es un ejercicio académico interesante, pero no es algo a lo que la gente realmente le haya puesto el pecho. Tan es así, y les voy a decir, esto es información pública, cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el objetivo en el capítulo financiero era no negociar nada. El objetivo de la estrategia de Colombia era no negociar nada. ¿Y saben qué? Fuimos supremamente exitosos. El TLC con los Estados Unidos, la semana pasada los periodistas me preguntaron, ¿y qué trae el TLC para el sector financiero? Nada. Exitosamente negociamos nada. Entonces, un poco para contarles pues, que es un tema que no está realmente en la agenda. Ahora, siendo justos, el sector financiero colombiano es bastante abierto. Digamos que no hay nada mucho más ambicioso que se pueda hacer en un TLC, porque realmente cualquiera puede venir a hacer negocios en Colombia siempre y cuando se establezca como una empresa en Colombia. O sea, no hay barreras de entrada, un nacional y un extranjero tienen el mismo tratamiento, el sistema tributario es parejo para nacionales y extranjeros en la actividad financiera, de tal manera que, digamos que es bastante abierto. Lo único que no se puede es prestar servicios financieros desde el exterior en Colombia, eso es, digamos, lo único que no se puede, y para apoyar el desarrollo de la industria nacional eso está bien. Entonces, digamos, cuando arrancamos el cuento de hablar de la integración financiera, pues primero, de muy buen recibo, porque la gente, pues mucha gente que ha oído este tema 50 años dice, qué marcha la integración financiera. Pero por otro lado, los que han visto lo que ha pasado en los últimos 50 años de hablar de integración financiera miraban con un poco de escepticismo el tema. Yo recuerdo muy bien la primera vez que fuimos al Banco de la República, que nos miraron así con esa cara como de, bueno, sí, ensayen, traten. Y 2 años después, pues digamos que esto de Mila es una realidad. Pero lo más importante quizás del aprendizaje es que a veces pensamos que hacer las cosas en economía es lograr que la regulación o la ley o el decreto o el gobierno diga, ¿no? Y resulta que esta cosa de la integración financiera tiene una filigrana mucho trabajo de hormiguita, porque al final del día, digamos, lo que hemos logrado con Mila es que creamos las oportunidades para que la gente haga negocios, pero honestamente si la gente no hace los negocios
no hay integración financiera. Entonces yo puedo decir, se puede comprar lo que ustedes quieran desde Colombia, se puede comprar acciones en Perú y en Chile. Pero si a nadie le interesa comprar acciones en Perú y en Chile, o de Chile y Perú hacia Colombia, pues realmente la integración financiera no existe. Se puede, está habilitada, ahí está, pero la integración financiera no es eso. La integración financiera es que efectivamente haya tráfico, haya negocios, haya intercambio, y de eso es de lo que se trata. Y de alguna manera en los indicadores de éxito, pues a uno lo miden, obviamente uno tiene que estar haciendo cosas para los medios, entonces pues los indicadores de éxito pues son bajos. Ya tenemos toda la infraestructura lista, pero el tráfico todavía no está fluyendo a la velocidad que algunos esperaban. Pero si uno se pone a pensar en qué se requiere para que haya tráfico, digamos que yo hago la autopista de aquí a Santiago, pero si no hay comercio entre Colombia y Chile, pues ¿cuántos camiones van a pasar por esa autopista? Muy poco. Si no hay interés turístico en Chile, pues muy poca gente se va a montar en esa autopista, ¿cierto? Entonces, la parte difícil de la integración es la que viene después, ¿cierto? Ya está la autopista, pero ¿cuáles son cómo hacemos para inducir a que las personas vean las oportunidades que hay para empezar a hacer comercio con Chile y que empiecen a fluir los camiones y que las oportunidades turísticas de Chile son maravillosas? Entonces, a uno le tienen que empezar a contar, ¿cierto? Oiga, es que en Chile hay tantos destinos turísticos, hay nieve, hay sol, hay playa, hay ruinas, hay islas, hay, en fin, un sinnúmero de cosas, pero si a uno no le cuentan, pues es difícil que uno se motive para ir a esos destinos turísticos. Entonces, hay toda una parte, digamos que es el reto que viene hacia adelante, que es el de realmente integrar a los pueblos a través del conocimiento, a través de la exposición a diferente información. Entonces les voy a contar un poco de esto, pues este preámbulo un poco largo, no es para hacerlos sentir tristes, sino para que quiero resaltar la dificultad de las cosas en el mundo real. ¿Sí? O sea, sacar un decreto es fácil, ¿cierto? Yo no puedo eliminar la pobreza por decreto, ¿cierto? Entonces, sacar el decreto es fácil, las presentaciones de PowerPoint no aguantan todo, yo en PowerPoint puedo decir cualquier cosa, pero hacer que las cosas pasen, eso sí es difícil. Y no hay fórmula mágica distinta a, como diría el presidente Uribe, trabajar, trabajar, trabajar. Es persistencia, foco en el objetivo, no darse por vencido y empujar la carrera, porque las cosas no pasan de la noche a la mañana y pues es mucho más difícil. Entonces, les voy a contar qué es Mila, cuáles son los objetivos que buscaba el proyecto, beneficios para sus participantes. Digamos, estamos ya próximos a cumplir un año. Muy rápidamente les voy a contar cómo funciona y algunas lecciones de esto que les estaba contando. Entonces, ¿qué es Mila? Se llama Mercados Integrados Latinoamericanos. Es la integración de los mercados de negociación de acciones en Colombia, Perú y Chile. Negociación de acciones porque era lo que nos interesaba a las bolsas, pero es visto, siempre lo vimos como un primer paso, empecemos por ahí, ¿cierto? Entonces cuando uno dice, no, vamos a integrar los mercados de acciones, dice, ay, pero ¿y por qué no los de renta fija? Ay, ¿por qué no los de derivados? Hombre, déjenme hacer el primero y después vamos evolucionando, porque nada de esto es fácil. Entonces si uno se pone las metas demasiado ambiciosas también, de pronto termina enredado en el proceso. Entonces, es la integración de los mercados de valores materializados a través del mercado de acciones, la negociación de acciones de estos tres países, y era muy importante hacerlo porque teníamos que romper todos estos paradigmas, la incredulidad de muchos y en particular el escepticismo de los reguladores. O sea, los reguladores mismos tenían que remontar muchísimas inquietudes para poder autorizarnos a hacer esto. Se instrumentó de la siguiente manera. La primera discusión es, oiga, queremos integrarnos Colombia, Perú y Chile y lo que queremos es que los colombianos puedan comprar acciones en Chile. Eso no se puede. Es la primera respuesta. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no se puede? O sea, ¿un colombiano puede comprar acciones en Colombia? Sí, sí puede. Va a un comisionista de bolsa, entrega el dinero, da la orden y el comisionista le compra las acciones y le entrega las acciones. A los 3 días el señor tiene las acciones. Eso está perfecto. ¿Y el colombiano puede comprar acciones en Chile? Hombre, pues sí, sí puede, ¿cierto? Si abre una cuenta con un comisionista de Chile, convierte sus pesos colombianos en pesos chilenos, le entrega la orden al comisionista chileno y compra las acciones chilenas. O sea, sí puede. Entonces, el primer punto de conversación con el regulador es, oiga, claro que no se puede en Colombia comprar acciones chilenas. En Colombia no está permitido porque las acciones chilenas no están inscritas aquí, los valores no se pueden transar si no están inscritos. Pero si un colombiano quisiera hacer una inversión en Chile,
lo podría hacer. O sea, nadie le prohíbe a uno coger su platica y llevársela para Chile o para cualquier parte del mundo. Entonces, realmente los colombianos están empoderados para invertir en cualquier parte del mundo. Entonces, ese es un primer argumento que, digamos, que servía de marco para la conversación con los reguladores, ¿cierto? Porque no le estábamos proponiendo nada distinto al regulador, algo que las personas ya estaban en capacidad de hacer. Lo que pasa es que la podían hacer por fuera de los ojos del regulador, ¿cierto? El regulador no ve esa transacción. Si yo cojo mi maleta de dólares y me voy para Nueva York y compro acciones en Nueva York, el regulador colombiano no ve esa transacción. Y nosotros lo que le estábamos proponiendo es, oiga, hagamos una cosa, habilitemos que los inversionistas colombianos todos puedan acceder al mundo realmente, el mundo de las inversiones, a través de la regulación colombiana y a través del mercado de valores colombiano. Y eso fue lo que hicimos. Y arranquemos con Colombia, Perú y Chile, ¿cierto? Pero si uno está integrado con Colombia, Perú y Chile, puede estar integrado con cualquier parte. El marco normativo, el esquema mental que se buscaba cambiar, digamos, ya cumplió su cometido y hoy estamos, digamos, habilitados para hacer este tipo de integraciones en cualquier parte. Entonces, la manera como se instrumentó es lo que se llama un sistema de ruteo de órdenes, simplemente que a través nuestro en Colombia ustedes pueden enviar las órdenes que viajan físicamente, digamos, o electrónicamente hasta Chile y allá se hacen los negocios. Y queríamos promover pues mayor flujo de negocios entre los tres países y desarrollar nuevos productos. ¿Por qué era como importante este cuento de la integración? Vamos a ver. Ustedes, digamos, habrán estudiado ya que es deseable que los países tengan mercados de capitales desarrollados. Pero uno de los temas difíciles de desarrollar el mercado de capitales es que se necesita tamaño, se necesita escala. Entonces hay economías de escala positivas en los mercados de capitales, y si uno no tiene suficiente escala es muy difícil generar un mercado robusto. Y les doy un ejemplo. Ustedes saben que los mercados funcionan perfectamente, ¿cierto? ¿No? Claro, los libros dicen que si los mercados funcionan perfecto, pues son muy buenos. Y para que los mercados funcionen y hagan lo que tienen que hacer, hay dos supuestos básicos en la economía, que son, vamos a hacer esto interactivo, ¿no? ¿Ah? Muy bien, pero ¿qué dice sobre la información que tienen que tener los agentes que participan en ese mercado para ejercer su oferta o su demanda? Y el número de actores que debe haber en esa oferta y esa demanda. Pues de la información, todos deben conocer la misma información, y en relación al número de participantes, pues tiene que ser acorde y crear un balance entre dicha oferta y demanda. Perfecto, exacto. Información perfecta, ¿cierto? Los mercados funcionan muy bien y dan los precios óptimos siempre y cuando haya dos cosas: información perfecta y un número ¿qué? Acorde, no, un número infinito de agentes, muchos. De tal manera que yo cuando participo en el mercado soy irrelevante, ¿cierto? Yo enfrento el precio del mercado porque mi oferta o mi demanda en ese mercado no afecta al precio. Yo simplemente voy y hago mi transacción a ese precio. Un número infinito de agentes, ¿cierto? Entonces estamos en Colombia, mundo real. ¿Cuántos fondos de pensiones hay? 6 volviéndose 5. ¿Sí? 6 volviéndose 5. ¿Cuántos bancos hay? Como 18, por ahí. Sí. Pero controlados por eso. ¿Ah? Controlados por unos poquitos. Para allá voy, sí señora, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántas fiduciarias hay? Las mismas que números de bancos más 2 más. O sea, 20 o 22. Puestos de bolsa hay 26. O sea, haciendo así pues un esfuerzo muy grande llegamos a 100. 100 participantes en el mercado. ¿Cuánto más pequeño es 100 de infinito? Bastante, pero bueno, además de esos 100 no todos son iguales, ¿cierto? O sea, obviamente los fondos de pensiones son actores muy importantes y el tamaño de los portafolios de los fondos de pensiones frente al tamaño de los demás portafolios pues es muy grande, y entonces terminamos en que digamos 5 o 6 personas que toman las decisiones en esos fondos de pensiones tienen un poder muy significativo sobre el mercado, ¿cierto? Y aquí me hacían un comentario, sí, claro, hay 100 pero todos dependen del mismo, de pronto no del mismo pero sí de 5 mismos, ¿cierto? Uy, me voy a caer. Sí, pero pocos, era el que refería. Exacto, son 5 mismos. ¿Sí? Porque la fiduciaria de Bancolombia pues depende de Bancolombia, el protección pues no es de Bancolombia, pero digamos están bastante relacionados, el puesto de bolsa de Bancolombia pues depende de Bancolombia. Entonces, los tomadores de decisiones no necesariamente son 100, son muchos menos de 100, ¿cierto? Entonces, hacer mercado con pocos actores es más difícil que hacer mercado con más actores, ¿cierto?
Entonces, uno de los retos que tiene un país como Colombia es que para desarrollar su mercado de capitales, pues tenemos muy poquitos actores. Y muy poquitos actores que, además, los que toman las decisiones son un número reducido de personas, ¿cierto? Y para que un mercado funcione tiene que haber pluralidad de visiones, ¿cierto? Si todos creemos que ese asiento no sirve para nada, ¿quién va a comprar ese asiento? Nadie. Si todos creemos lo mismo, ¿cierto? Pues es muy difícil que haya transacciones. Y si solamente hay una persona, pues esa va a ser la creencia. Si hay dos, es muy probable que piensen lo mismo. Pero si ya hay muchos actores en el mercado, pues cada cual va a tener diferentes visiones. Entonces, puede que nosotros no le veamos utilidad, pero si ya hay muchas personas, va a venir alguien aquí que diga, no, claro que ese asiento no sirve. No sirve para sentarse, pero sirve para hacer otras cosas. Entonces, entre más actores hay en el mercado, mayor probabilidad hay de que haya transacciones en la medida que las personas tienen diferentes visiones. Entonces, uno de los cuentos que hay, ay Dios, ¿qué pasó aquí? Algo hice mal. ¿Fui yo? A mis espaldas. Fue a mis espaldas. Entonces, uno de los primeros temas es economías de escala, ¿cierto? En el contexto global, en el contexto del mundo, pues Colombia es un país relativamente pequeño, ¿cierto? Y la actividad financiera es relativamente pequeña, entonces digamos que el país no tiene la escala suficiente para desarrollar un mercado suficientemente grande y suficientemente eficiente. La buena noticia es que eso le pasa a Perú y eso le pasa también a Chile y le pasa a muchos otros, pero digamos en nuestros socios. La conversación era muy fácil porque los mismos problemas que tiene Colombia los tiene Perú y los tiene Chile. Entonces era como, oiga, juntémonos a ver si junticos logramos hacer más escala y empezamos a resolver estos. Entonces uno de los temas chéveres de Mila es que sin traer nuevos actores al mercado que físicamente se constituyeran, como les decía en el tema del Tratado de Libre Comercio, físicamente se constituyeran como operadores del mercado local, virtualmente les dimos acceso al mercado. Y si virtualmente tienen acceso al mercado, quiere decir que hay más participantes en el mercado. Entonces ya los 100 intermediarios colombianos participan en los 3 mercados con los 100 intermediarios peruanos y los 100 intermediarios chilenos. ¿Qué eso es suficiente? Pues no sé, pero 300 es más cerquita de infinito que 100, ¿cierto? Entonces, por lo menos estamos generando más visiones, ¿cierto? Y en particular, volvemos al tema de los fondos de pensiones. Si aquí son 5 y son 7 y 8 en los otros países, pues de alguna manera pues ya son 20. 20 no es una gran vaina, pero 20 es mejor que 5. Y sería 20 teniendo visiones ya no locales sobre cada una de ellas, sino visiones más regionales. Entonces uno de los temas importantes era generar las economías de escala y es uno de los móviles importantes. Ahora, no lo hemos logrado, ¿cierto? O sea, ya se logró la realidad, ya hoy todo el mundo está empoderado para hacer las cosas, pero no hemos, digamos, dado el paso todavía para que esta cosa esté fluyendo. Acceso eficiente, pues no le podíamos hacer, o sea, si yo quiero que los chilenos vengan a Colombia, no le puedo hacer la vida imposible para que vengan, ¿cierto? Entonces, uno de los temas gordos de negociación con las autoridades era precisamente, mire, si un colombiano quiere comprar acciones de Ecopetrol, simplemente con el teléfono y ya. Si usted le dice, si usted quiere que un chileno compre acciones de Ecopetrol, tiene que ser igual de fácil, ¿cierto? Si usted le dice al chileno, no, usted puede comprar acciones de Ecopetrol, pero primero viene y saca cédula en Colombia, adicionalmente va a la DIAN y pide un NIT, adicionalmente va a una notaría y me hace una declaración juramentada de que su plata es buena y me pone huella, porque en Colombia nos encanta la huella, ¿no? Todo no va nada vale si no hay huella, ¿no? Pues realmente, ¿cuántos chilenos creen ustedes que iban a venir a invertir a Colombia? Cero pollitos, ¿cierto? La idea es que el chileno pudiera invertir en Colombia fácilmente. ¿Qué quiere decir fácilmente? Igual como lo hace en su país. Y que tuviera que hacer, ¿qué en Colombia? Nada, ¿cierto? Lo que logramos con los reguladores es decir, mire, queremos que los flujos de Chile vengan, pero no le ponga cortapisas a esos flujos. Deje que la gente en Chile que maneja sus clientes siga manejando los clientes y simplemente recibamos las órdenes y recibamos el dinero, ¿cierto? Y montemos mecanismos eficientes de acceso al mercado. Y eso fue lo que se logró para que en el... Ah, sí. Otro de los supuestos de la economía, ya se me están olvidando. ¿Cuál era el otro supuesto para que los mercados funcionen? ¿Los costos de transacción son qué? Cero. ¿Cierto? Otra de los pequeños supuestos. Los costos de transacción son cero. Les voy a dar esta información. En el mundo real, los costos de transacción no son cero, ¿cierto? Pero hay que trabajar mucho para que tiendan a ser. O sea, entre más bajitos los costos de transacción, pues más probabilidad tenemos de que las cosas funcionen. Entonces, el acceso tenía que ser muy eficiente, no ponerle costos de transacción.
Costo de transacción es físicamente la plata que yo tengo que pagar por la transacción, pero costo de transacción es el trámite. O sea, si yo tengo que hacer un esfuerzo gigantesco para lograr las cosas, pues eso se me vuelve un costo de transacción y mejor me voy a jugar fútbol, ¿cierto? Si invertir en Colombia desde Chile es imposible, pues me quedo invirtiendo en Chile, porque pues, ¿para qué me voy a, se vuelve un dolor de cabeza? Entonces, ese era un tema muy importante. Otro de los temas importantes es las empresas de la región están haciendo negocios en la región. O sea, el mundo se está volviendo multilatino, el mundo nuestro se está volviendo multilatino. Si ya no ha oído el cuento de las multinacionales latinoamericanas, ahora se llaman multilatinas, ¿cierto? Entonces, por primera vez en la historia, las empresas de América Latina están haciendo inversiones en diferentes países y comportándose como las grandes multinacionales de hace mucho tiempo. Entonces, hay una demanda allí por servicios financieros, ¿cierto? Si yo soy una empresa colombiana que se va a hacer negocios a Perú y a Chile, pues chévere irme con mi banquero, ¿cierto? Porque yo llego a Chile y bueno, ¿y ahora con quién trabajo para que me den crédito? Qué chévere que esté mi banco, que me cubre, etcétera, y se me facilita hacer los negocios. Entonces, ¿yo estoy haciendo algo más? De conspiración. ¿Restart? Dos horas, gracias. Gracias. Bueno, entonces, el sector real, ¿qué es el que importa? Esa parte del cuento. Bueno, el sector real, ¿qué es el que importa? Está demandando servicios ya a lo largo y ancho de la región. Y es entonces apenas natural que los servicios financieros acompañen a las empresas para hacer esos negocios. Uno de los temas de las economías de escala es que la oferta de productos financieros es limitada, ¿cierto? Si yo soy un mercado pequeño, con muy pocos actores, la probabilidad de desarrollar una multiplicidad de productos es muy baja, ¿cierto? Y en particular, digamos, si tengo pocos emisores en el mercado, pues no puedo hacer índices, no puedo hacer carteras colectivas, no puedo hacer ETFs, etcétera, ¿cierto? Y si eso es así, pues digamos las ofertas de diversificación que le puedo ofrecer a los inversionistas son también limitadas. Al unirnos con los socios, pues aumentamos la probabilidad y la capacidad de desarrollar nuevos productos. Y les doy un ejemplo. El índice en Colombia tiene, digamos, 20 empresas, ¿sí? Y nos preguntan, oye, ¿ustedes por qué no sacan índices regionales? Entonces yo me digo, es que el índice en Colombia tiene 20 empresas, índices sectoriales, ¿cierto? Al interior o sea, en el índice que hay empresas de petróleo, hay empresas bancarias, hay empresas de servicios, ¿cómo se llama? El retail, pues de grandes superficies, hay empresas industriales, hay un par de empresas mineras, ¿cierto? Pero son 20. Entonces me dicen, haga índices sectoriales. Buenísimo, yo hago un índice sectorial con las empresas petroleras, son 4. Entonces es un índice de 4. Entonces pues esa tiene 4, ¿cierto? Pero si voy a hacer el de retail, tengo una. Antes eran 5, antes eran 3 o 4, pero hoy es una. Entonces haría un índice de 1, ¿cierto? No tiene mucho sentido hacer un índice de 1. Y en bancos posiblemente sí puedo hacer 6 o 7, lo que sea. En fin, al haber una limitada oferta de emisores o de productos, pues digamos también se me limita la capacidad de ofrecer otros productos. Entonces, por ejemplo, es difícil en Colombia ofrecer índices sectoriales y es difícil entonces ofrecer alternativas de inversión diversificada por sectores de actividad económica. ¿Que es deseable hacerlo? Sí. ¿Que tenemos la tecnología para hacerlo? Claro. ¿Que tenemos con qué hacerlo? No tenemos. ¿Y quién pierde? Pues perdemos todos porque no tenemos la opción de acceder a ese tipo de inversión. Entonces, al juntarnos con Perú y con Chile, que tienen el mismo problema, que tienen las mismas 3 empresas en un sector o las mismas 4 empresas en otro sector, pues logramos generar una masa crítica que nos permite entonces hacer índices de 7. Entonces ya podemos hacer, o podemos pensar en hacer índices sectoriales con empresas de los 3 países, ¿cierto? Entonces, y una vez uno tiene índices sectoriales, pues puede empezar a pensar en distribuir carteras colectivas asociadas a eso y desarrollar estrategias de inversión desarrolladas a eso y ofrecerle diversificación real a los inversionistas. Entonces, aumentamos la probabilidad de que nuestro mercado avance en su proceso de desarrollo, no solo por tamaño, sino que el tamaño nos da la oportunidad de diversificar y construir nuevos productos.
era necesario inducir cambios regulatorios. Como les decía, lo que nosotros perseguíamos era que Colombia empezara a mirar al mundo un poco, saliéramos un poquito de esta visión un poco autárquica de la región andina. La semana pasada estuve en Medellín y con todo respeto a nuestros amigos países dije que los colombianos éramos todos montañeros, ¿no? Porque nos encanta la montaña, pero no, desde la montaña uno no ve, digamos, el mundo. O sea, Colombia es un país muy cerrado, la economía es cerrada, el comercio exterior es poco frente al tamaño de la economía, y lo más importante es nuestra mentalidad es bastante cerrada. Entonces queríamos inducir, como decía, una visión mucho más abierta a la inversión internacional y a los negocios internacionales, que requería cambiar ¿qué? La mentalidad de los reguladores. No solo la regulación, obviamente la regulación, pero si el regulador no comparte la visión, pues era imposible cambiar la regulación. Y la regulación estaba hecha, yo digo, diseñada para un mercado de capitales cuyos límites terminaban en las fronteras del Océano Pacífico y del Mar Caribe, ¿cierto? La regulación está diseñada para todo lo que sucede en nuestro territorio nacional. Entonces, la regulación de emisores tiene que ser empresas colombianas, constituidas en Colombia, bajo jurisdicción colombiana, domiciliadas en Colombia, ojalá con presidentes y funcionarios colombianos que emitieran valores en Colombia bajo la legislación colombiana. Eso era lo que estaba redactado en las normas. Entonces yo digo, oye, yo quiero traer empresas chilenas a que se trancen aquí. Viene la regulación y dice, no, pues no hay la posibilidad porque solo pueden ser empresas domiciliadas en Colombia. Y entonces pues es muy fácil, díganle a los chilenos que se domicilen en Colombia. O sea, si la empresa chilena se domicilia en Colombia, pues se pueden transar sus valores en Colombia. Hombre, no parece serio, ¿cierto? Lo hago un poquito en caricatura, pero esa es la realidad, digamos, la regulación. Nadie había, digamos, preguntado por qué estaba redactado así. Y de pronto hace 50 años cuando se redactó, hace 30 años que se redactó, pues estaba bien, porque a nadie se le ocurría que una empresa internacional pudiera tener interés de emitir valores en el mercado local. Pero hoy, en el siglo XXI, época era de la globalización y la internacionalización de las economías, pues ya es normal pensar en eso. Entonces, logramos que el regulador ampliara un poco su visión del mundo y decir, oiga, si puede haber emisores colombianos, ¿por qué no emisores de otros países? Siempre y cuando me cumplan con los requisitos mínimos para garantizar, digamos, que yo proteja a mis inversionistas que van a comprar el sector, debería ser suficiente. Pero, entonces, al regulador lo siguiente que se le puede ocurrir es, bueno, entonces, yo lo dejo que lo negocie sin que se inscriba en Colombia, pero me tiene que dar información a mí. Entonces le dijimos, no, pero es que si le ponemos la carga de darle información a usted, aparte de la información que le tiene que dar el superintendente de Chile, pues igual tampoco van a querer que se negocien sus valores. Entonces logramos que los reguladores no solamente permitieran, sino que además aceptaran que el regulador en Chile ya le pide información al emisor, y por tanto no era necesario que Colombia le pidiera otra información, sino que esa misma información, si se pone a disposición del público en general, es suficiente. Y en el mundo del internet, a Dios gracias, la información se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Entonces yo no tengo que físicamente trasladarme a Santiago de Chile para conseguir información. Entonces logramos un avance muy importante en todo el tema regulatorio, pero sobre todo, como les digo, lo más importante para mí fue abrir un poco la mente de que la regulación podía ser mucho más internacional. Bueno, y ya lo otro es, como nos queremos coger de la mano para desarrollar estos mercados, o sea, todos los tres somos chiquitos, si nos juntamos vamos a ser un poquito menos chiquitos, y si nos juntamos con una estrategia única de comercialización, posicionamiento, difusión, etcétera, podemos ser más efectivos. Entonces digamos, todos estos son los argumentos, digamos, que había detrás de Mila, que lo que buscan es propiciar un círculo virtuoso de liquidez. Los mercados de valores, digamos, que se alimentan sobre la liquidez. Un mercado que no es líquido es un mercado que no es útil para la economía porque la formación de precios no es adecuada. Entonces la liquidez es muy importante para que haya la liquidez es muy importante para que el mercado sea visto como un mercado creíble, como un mercado donde la formación de precios es aceptable y que los participantes quieran participar ahí, generando pues, la confianza. Entonces lo que se pretende aquí es generar más liquidez, inducir a que con la mayor liquidez participen más inversionistas. Si es un mercado más grande con más inversionistas y más liquidez, más emisores querrán venir a este mercado, y si eso es así, pues podremos atraer mayores flujos de capital hacia la región, generando un círculo virtuoso. De eso era de lo que se trataba a mí. Y lo podemos hacer en Colombia solitos sin juntarnos con Perú y con Chile, claro, pero nos vamos a echar otros 50 años. O sea, la apuesta aquí es que a través de este mecanismo podemos acelerar el proceso. ¿Que ya lo tenemos garantizado? No. No lo tenemos garantizado. Hay que trabajar, como les digo, la única forma es
seguir trabajando. Entonces, lo importante de todo esto es que ya creamos el marco y esto es una realidad. Hoy, un inversionista en Colombia que quiera puede decirle a su comisionista en Colombia, quiero comprar acciones de Perú, quiero comprar acciones de Chile, y no tiene nada más que decirle cuáles quiere comprar, en qué cantidad y entregarle los precios colombianos. Y el resto, la cadena se encarga. Entonces, ya empoderamos al inversionista, ya empoderamos al cliente para poderlo hacer. Ahora tenemos que hacer que lo haga, ¿cierto? Y que tenga sentido que lo haga, no que lo haga para mí, no que lo haga porque le parece, pues, por ser querido con nosotros, sino que lo haga porque tiene beneficios para él, ¿sí? Entonces, estamos en esa tarea, que es la tarea de educar al público de por qué este tipo de cosas le trae oportunidades nuevas de inversión y es en su beneficio propio que las utilice. Pero eso, como ustedes están en la universidad saben, pues no es fácil, ¿cierto? ¿Cuántos aquí tienen acciones? En la mano. No sean tímidos. Bien, muy bien. Poquitos. Quisiéramos ver más. Y los que no tienen, no me digan que es porque no tienen plata. Porque ya demostramos que con poca plata se puede comprar acciones. Posiblemente es falta de interés, falta de información, falta de conocimiento. Y ahora vuelvan a levantar la mano. ¿Cuántos tienen acciones de compañías distintas a las colombianas? New. Tú, muy bien. ¿Todos qué estudian? ¿Finanzas? ¿Todos, más o menos? Negocios internacionales. Ah, mejor todavía. ¿Cuál es la estrategia de inversión óptima? La diversificación. Hay que diversificar el riesgo, ¿cierto? Si ustedes concentran toda su inversión en Colombia, pues están expuestos al riesgo de Colombia. Entonces sería en su propio beneficio pensar en una diversificación un poco más allá de las fronteras de Colombia, ¿sí? Entonces, lo que les decía ahorita, uno mismo está condicionado en este cuento de que todo, todo se mueve en el entorno de las fronteras, pero está en el propio beneficio de las personas ir un poco más allá. Entonces, pero nos falta educación, nos falta conocimiento, nos falta capacitación y nos falta hacer realidad pues este tema, pero es un tema que es, digamos, de largo plazo, porque obviamente generar ese conocimiento en una sociedad pues no es tan fácil. ¿Qué beneficios trae? ¿Qué beneficios trae? Digamos, miren, ustedes ya lo habrán algunos de ellos ya los hemos visto. Para los inversionistas, fácil acceso a inversiones de los diferentes mercados para todo el mundo. Lo primero que dijimos es, esto no es solamente para unos pocos, ni es solamente para los inversionistas profesionales, es para todos los que quieran invertir, ¿cierto? Las amas de casa, los profesionales, todo el que quiera invertir. En Colombia, decíamos, el índice tiene 20 empresas y hay 84 empresas inscritas en acciones en el mercado colombiano. O sea, si uno es un colombiano juicioso y dice, yo tengo suficiente dinero para invertir y quiero diversificar el portafolio, tengo a lo sumo 84 empresas en las cuales invertir. Con Mila tengo 500. Entonces, ampliamos la oferta de instrumentos para los colombianos, ¿cierto? Ah, que muy difícil, ahora me toca seguir a 500 empresas. Pues sí, mucho más difícil, pero es mejor para usted. Entonces, se amplió la oferta de instrumentos. Pero no solamente lo que les decía ahorita. O sea, no solamente hay 500 empresas, sino que ya con 500 empresas es mucha la cosita que podemos hacer. Y ahora podemos hacer los índices, podemos hacer carteras colectivas, podemos hacer futuros, podemos hacer muchas más cosas que con 80 era muy difícil. Porque cuando uno empieza, ustedes estudian estadística, claro, en negocios internacionales, estudian estadística. En estadística uno tiene una muestra, no importa cuán grande sea, pero cuando empieza a segmentar eso en pequeños cajoncitos, pues en cada cajoncito van quedando muy pocas observaciones. Entonces, si yo arranco con 80, voy a terminar en los cajoncitos con muy pocas observaciones. Si arranco con 500, me va a pasar lo mismo, pero un poquito menos. Entonces, esto es muy importante, ¿cierto? Nuevas alternativas de inversión, no solamente directas, sino a través de la construcción de nuevos productos. En la teoría de que nuestro círculo virtuoso funcionara, pues mayor liquidez y profundidad, oportunidades de diversificación y un tema bien importante, mejor balance riesgo-retorno. ¿Cierto? El mercado colombiano ha sido muy rentable, pero digamos, la gente está expuesta solamente al riesgo de Colombia. Entonces, en su balance riesgo-retorno, posiblemente está con una alta concentración de riesgo. Bueno, y pues el acceso fácil que ya hablamos. Pero este es muy importante para las empresas, ¿cierto? El tema aquí es, para las empresas, a ver, ahorita que está de moda el tema de la competitividad y el TLC y todo eso, bueno. ¿Cómo sabemos si un país es competitivo? Porque ahorita estamos diciendo, Colombia tiene que ser más competitivo.
¿Cómo es competitivo Colombia? Porque el gobierno dice, ¿sí? Cuando sus productos son bien recibidos en otros mercados. ¿Y quién produce esos productos? Las empresas, ¿cierto? O sea, la competitividad del país es la competitividad de las empresas. Si las empresas colombianas producen bienes y servicios en buenas condiciones, a precios mejores que los de las alternativas, pues vamos a ser competitivos. Si las empresas colombianas no producen los bienes y servicios en las condiciones eficientes, pues no vamos a ser competitivos. La competitividad del país es la competitividad de sus empresas, ¿cierto? Y una de las pilares importantes de la competitividad de la empresa es el acceso a capital, ¿cierto? A las empresas les pasa lo mismo que a nosotros en el tema de la escala, ¿cierto? Un amigo que trató de exportar los suéteres de Nopsa. Los artesanos de Nopsa hacen unos suéteres muy lindos, pero esos suéteres pueden competir a nivel internacional difícilmente. ¿Por qué? Porque producen uno cada 6 meses o uno cada semana, ¿cierto? La productividad de ese proceso productivo no es muy grande, y en particular la escala de ese proceso productivo artesanal no es muy grande. Entonces competir con otros países que producen suéteres y que calientan igual, pues es muy difícil. Entonces la escala es importante, y para tener escala el acceso a la financiación del capital es importante. Si en Colombia el costo promedio del capital es del 15% y en Alemania es del 4%, pues las empresas colombianas van a estar en una desventaja importante en acceso a capital y por tanto en sus capacidades de competir. Entonces el cuento del mercado de capitales es crucial para la competitividad del país y para la competitividad de las empresas y para las estructuras de financiación de las empresas. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo con Mila a las empresas colombianas? Hombre, acceso a un mercado de capitales más amplio, a más inversionistas, a más gente con diferentes visiones, a gente con diferentes necesidades de retorno, ¿sí? Entonces, ¿y qué le estamos diciendo a los... Si le decimos a los empresarios, bueno, le vamos a dar acceso a Chile y a Perú, pero tiene que inscribirse en Perú y en Chile y cumplir todas las normas de los 3 países, pues ninguno no había. Entonces, el chiste fue decirle, señor empresario colombiano, usted puede emitir valores en Colombia, en Perú y en Chile simultáneamente, solamente cumpliendo un solo trámite ante la autoridad local, que es Colombia. Usted cumple con Colombia y automáticamente queda habilitado para emitir valores en los 3 mercados. Espectacular. Entonces le estás ampliando el mercado, le estás ampliando el acceso a inversionistas que van a poder comprar tus valores sin necesidad de incurrir en costos adicionales que posiblemente fueran repetitivos. Entonces esto es espectacular y se genera ese beneficio inmediatamente. Desde mayo del año pasado, los inversionistas de los 3 países pueden comprar los valores de los otros países y los emisores de cada uno de los países pueden emitir valores en los tres mercados. Eso es muy importante. Mejor acceso a capitales, reducción de los costos de capital, que es de lo que se trata, y una base más amplia de inversionistas. Diversificación de la fuente de inversionistas. Ahora le enseñan en finanzas que tiene que diversificar el portafolio, ¿cierto? Cuando uno es inversionista diversifica para mejorar el balance riesgo-retorno. Pero nunca en las finanzas corporativas le enseñan que hay que diversificar las fuentes de financiación. Pero las abuelas a uno sí le decían no ponga todos los huevos en la misma canasta. ¿Cierto? Con la crisis financiera, no, ¿verdad? O sea, son cosas súper elementales, pero no se las enseñan son las abuelas, ¿cierto? En la crisis financiera, ¿qué le pasó a las empresas que tenían un solo banco y ese banco se quebró? Cero capital de trabajo, e inmediatamente se le aceleran todas las deudas, o sea, le genera un problema, la empresa puede estar súper bien, pero te genera un problema de liquidez de tal tamaño que la misma empresa se puede quebrar y no tiene nada que ver en el paseo, ¿cierto? La diversificación de las fuentes de financiación, el lado derecho del balance también es importante. Para las empresas es indispensable tener diferentes fuentes de financiación y no es solamente trabajar con 3 o 5 bancos, sí, trabajar con 3 o 5 bancos, pero emitir acciones, emitir bonos, emitir papeles comerciales y otras fuentes de financiación. Entonces, eso es bien importante que se dé y obviamente entre mejor sea el mercado y mejor funcione, pues mayor posibilidad van a tener las empresas de hacer. Y si lo hacemos y nuestras empresas lo hacen, ¿qué va a pasar con las empresas colombianas? Van a poder ser más competitivos, ¿cierto? Entonces de eso es de lo que se trata todo este cuento. Bueno, para los intermediarios, pues obviamente más fuentes de negocios porque tienen más productos y más inversionistas y más. Ahí es. Quería un poco el tema de que no con decreto se logran las cosas, o no porque ya hicimos la integración y la regulación se cambió, ya estamos integrados, sino un poco al punto de que tenemos que seguir trabajando y que es una tarea de todos los días.
aquí les traigo es simplemente un ejemplo de uno de los eventos que organizamos. Todos los meses, en cada uno de los 3 países hay algún evento echando el cuento, ¿no? Echar el cuento sobre las oportunidades que hay allí. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos haciendo los Mila Days. Los Mila Days son reuniones de los analistas que cubren las empresas, pero reuniéndose con las empresas de los otros países para empezar a conocerlas, ¿cierto? ¿Cómo hago yo si soy un comisionista de bolsa en Chile, que solo he recomendado a empresas chilenas para mis clientes y ahora puedo recomendar a empresas colombianas y peruanas? ¿Cuál recomiendo? ¿La que más sale en el periódico? Ni idea, de pronto, ¿cierto? Si no la conocen es difícil que la puedan recomendar. Entonces la primera tarea es que los analistas que construyen los informes, que toman los vendedores para recomendar a los clientes, conozcan las empresas. Entonces, parte del proyecto de la integración es esa. Traigamos físicamente a los analistas, que son personas de carne y hueso, ¿cierto? A que se sienten un día con las empresas de Bogotá, un día con las empresas de Medellín, miren ojo a ojo al presidente de la compañía, o al gerente general, o al financiero de la compañía, y le oigan el cuento. Y que los empresarios tengan la oportunidad de venderle el cuento de por qué mi compañía es chévere y por qué creo yo que usted debería invertir en mi compañía. Entonces, que empiece a generarse conocimiento del mercado. Entonces, tenemos pues 2 días en Perú, 2 días en Colombia, 2 días en Chile, pero esto es de todos los días. Esto hay que hacerlo todos los días en medios de comunicación, foros de inversionistas, llevar las empresas, los bancos de inversión lo están haciendo, llevan 3, 4, 5 empresas a Chile o a Perú y se las muestran a sus clientes. Entonces, es una tarea que hay que hacer. Pero de ahí a que esto suceda, a que efectivamente haya inversión, pues van a pasar un par de años, ¿cierto? Uno invierte en Ecopetrol porque todos nacimos sabiendo que era Ecopetrol y además porque el presidente Uribe nos vendió las acciones de Ecopetrol muy efectivamente, ¿cierto? Pero si a usted le trae una compañía que usted nunca ha oído, ¿cierto? O sea, como si uno lleva Éxito a Chile, allá conocen Falabella, Enrique y esas cosas, no conocen Éxito. Nosotros aquí todos conocemos Éxito. Entonces, hay un tema de conocimiento básico, solamente que esté en el top of mind el nombre de la compañía. O por ejemplo, la semana pasada tuvimos el evento de cambio de nombre de una compañía muy importante que hay en Colombia que se llama Colinversión. O sea, Colinversiones era la compañía colombiana de inversiones, una empresa de mucha tradición, con un gran portafolio, cambió su nombre a Celsia. ¿Quién había oído de Celsia? ¿Quién lee el periódico? Bueno, cambió el nombre a Celsia. Vaya a venderle Celsia a los peruanos, a los chilenos. Toca ir a hacer la tarea y decir, mire, es que Celsia es lo que era colombiano. O sea, hay que hacer la tarea. Es lo que quería contar en esta parte. Y como eso, pues hay miles de cosas. Entonces, temas de difusión. Tenemos que hacer temas de difusión en los diferentes medios de comunicación. Estamos haciendo una visita a Nueva York también para contar a los inversionistas internacionales. Los peruanos hicieron una visita a Londres. O sea, hay que hacer la tarea de salir a vender y salir a echar el cuento. Es un tema pues que hay que invertir tiempo y recursos, perdón. Sacamos un boletín mensual cada mes, desde noviembre del año pasado tenemos un boletín que cuenta qué ha pasado en Mila. El año pasado, por ejemplo, Colombia tuvo el centro de atención de todos los inversionistas, porque en Colombia se emitió la bicocadita de $7.000 millones en el mercado de acciones. Eso es espectacular. El mercado de capitales colombiano le pudo entregar a las empresas colombianas $7.000 millones en recursos de capital. Si uno hace las cuentas así a mano alzada, 7.000 millones de capital adicional le dan una capacidad de apalancamiento por ahí de unos 25 a 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares es plata. Eso es platica. Y eso se pudo hacer gracias a ¿qué? Al mercado de capital. ¿Qué hicieron las empresas colombianas el año pasado? ¿Qué hicieron? O sea, ¿oyeron de la transacción de Suramericana? Una empresa colombiana emitió acciones en el mercado local y se fue y se compró los activos de un banco holandés en América Latina. 5 países: México, Colombia, Perú, Chile y Uruguay. Entonces, hoy una empresa colombiana que tenía una visión de qué quería hacer con su expansión internacional, accedió al mercado de capitales y pudo financiar su expansión. El Grupo Aval accedió al mercado de capitales en Colombia y compró un banco en Centroamérica, compró los activos de banco. La Vivienda accedió al mercado de capitales local y compró un banco, los activos de HSBC en Centroamérica. Éxito emitió acciones en el mercado local y compró un activo de retail en Uruguay. Entonces ya empiezan las empresas colombianas a tener estas estrategias de internacionalización, a pensar más allá de las fronteras del Mar Caribe y del Océano Pacífico, ¿cierto? Porque hay que ampliar la frontera de la mente. Y empiezan a necesitar capital para hacer estas cosas y afortunadamente el mercado los está acompañando. El mercado de capitales ha sido la fuente de financiación, una fuente muy importante de financiación para estas transacciones,
y lo que estamos tratando de hacer con Mila es precisamente promover que esto se pueda hacer en un mayor número. La crítica, oiga, pero sí, muy bueno todo ese cuento, pero eso es solo para los grandes, ¿cierto? Pero resulta que si los grandes tienen fuentes alternativas de financiación, están haciendo dos cosas muy buenas. Uno, le están desarrollando el mercado a otros que vengan detrás, están generando ejemplos a emular. Pero por otro lado, si tienen acceso a unas fuentes de financiación determinadas, están liberando recursos de otras fuentes de financiación que quedan disponibles para los demás. Entonces, si los grandes se pueden financiar en el mercado de capitales y liberan recursos del crédito bancario, el crédito bancario puede bajar más a otros segmentos de la economía, a otras compañías que también van a tener acceso a más crédito en mejores condiciones para ser más competitivos. Entonces, ese es como el cuento que hay de Mila. No los voy a aburrir con este tema, salvo que alguien me haga una pregunta de cómo funciona físicamente. Hay tres, o sea, el mercado integrado pues igual respeta que hay 3 países y 3 mercados, con 3 bolsas, 3 superintendencias y 3 depósitos, y lo que hacemos es que con los computadores uno puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Yo puedo estar integrado con lo que quiera, y entonces virtualmente hicimos como si esto fuera uno solo, pero pues no los voy a aburrir con esa parte. Lecciones aprendidas, creo que ya hablamos un poquito de eso. El tema de que no es suficiente solamente cambiar la regulación, que a veces se cree que eso es así, y el mismo cambio de la regulación en los países es difícil, pero vamos más allá, hay que ir mucho más allá. En el tema de inversión extranjera, las visiones de los países son muy distintas hacia la inversión extranjera. Perú, por ejemplo, es un país muy abierto, le da la bienvenida a la inversión extranjera. ¿Ustedes cómo sienten que es Colombia en términos de inversión extranjera? A todos nos despierta el gringo, creo. A todos los que están viendo, entonces aquí le damos la bienvenida al gringo. Pero ¿qué pasa cuando se revalúa el tipo de cambio? ¿No? ¿Qué pasa? No, se va a perder competitividad. Eso es lo que dicen los que quieren que les bloqueen los flujos de capital. Pero arman un zaperoco, ¿cierto? Salen a llorar y rasgarse las vestiduras. Es que los flujos de inversión extranjera están acabando con el país porque les está perdiendo la competitividad de las exportaciones. A un extranjero, ¿qué le dice de un país que le dice, oiga, venga a invertir en Colombia, es una maravilla, la regulación lo protege y todo, pero todos los días en los periódicos hay un titular que dice que la inversión extranjera está acabando con el país? Ay, de pronto se le eriza la piel, ¿no? Dice, ¿será que sí, será que no? De nuevo, en nuestra mente somos un país cerrado. La regulación ya permite la inversión y nos gusta decir que venga, pero ya cuando viene y vemos las consecuencias de eso, empezamos a decir, bueno, de pronto no es tan chévere que venga. Y eso es como decir, a Colombia no le gusta mucho enriquecerse, nos gusta seguir siendo pobres, ¿cierto? Mejor que no venga la inversión, mejor que la economía no crezca, mejor que no nos volvamos más competitivos, porque a unos pocos, en algunos sectores, arrastrando además esta idiosincrasia de muchos años, de pronto les parece que ellos se ven perjudicados por eso. Muchas veces lo que pasa con esto es que son unos pocos con voz, ¿sí?, haciendo mucho ruido, y otros muchos que se benefician de lo que está pasando, que no tienen voz, no pueden hacer ruido, ¿sí? Entonces, en el tema de inversión extranjera no es tan claro, o sea, sí las normas lo permiten y es abierto, pero en la cultura, en la idiosincrasia, no estamos como tan 100% en ese tema. Y no solo así, sino que hemos ido al extremo de diferenciar. Hay inversión extranjera buena y inversión extranjera mala, pues. ¿Sí o no? La inversión extranjera directa es vista con buenos ojos, a esa la dejamos sentada a los clubes sociales. Pero la inversión extranjera financiera, de portafolio, o más llamados capitales golondrina, esa es de mala reputación, a esa sí no la dejamos sentada a los clubes sociales. Entonces hay una distinción muy fuerte. Y yo le digo a las autoridades, oiga, en Colombia preferimos que el gringo traiga la plata y haga la fábrica él, y se lleve la plata de las utilidades él, a que el gringo traiga la plata, financie a un empresario colombiano, que haga la fábrica el empresario colombiano y quede parte de la utilidad aquí. Es como absurdo. O sea, preferimos que el gringo haga la inversión directa y no nos gusta que el gringo financie al colombiano. O sea, no tiene ningún sentido. Pero ese es el sesgo que tenemos en la mente en Colombia. Entonces, en un proceso de integración,
pues necesariamente esta discusión tiene que salir, ¿cierto? Porque nos vamos a integrar, pero si a Colombia no le gustan los flujos de capitales del exterior, yo como voy a donde los chilenos a decir, oiga, vamos a integrarnos, pero lo que queremos en realidad es que los colombianos solamente inviertan en Chile, pero no que los chilenos inviertan en Colombia. ¿Cierto? Tiene que ser de doble vía. Entonces, pues ahí hay temas, digamos, culturales complicados. Bueno, la tecnología, la verdad que la tecnología hoy en día le facilita muchísimo las cosas. No sé si ustedes, muchachos jóvenes, tengan idea de que con tecnología todo se puede. El tema tributario es un tema delicado. Uno dice, bueno, vamos a promover el desarrollo del mercado de capitales y hay varias patas para que el mercado se desarrolle. Una pata, la regulación financiera. Y en esa estamos relativamente bien. Colombia ha avanzado muchísimo en su regulación financiera. Hay los otros elementos mucho más difíciles que hablábamos ahorita, que es más de la estructura del mercado. Si solo hay 5 participantes, pues yo puedo tener la mejor regulación, pero si solo hay 5 es difícil hacer el mercado. Y hay una pata que es muy importante, que es la pata tributaria. ¿Sí? Y a uno, gústele o no, si otros países tributan de una manera, uno no se puede apartar mucho de eso si quiere estar en el círculo global del capital. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos, que son un mercado más o menos pequeño, a los no residentes no los grava con ganancias de capital. O sea, las ganancias de capital de los inversionistas extranjeros en Estados Unidos están libres de impuestos. ¿Sí? Pero en Colombia nos gusta decir que aquí somos especiales y entonces aquí sí podemos gravar a los extranjeros. Hombre, es pelea de coche tomada con el Guayama. Hay ciertos aspectos de la regulación, de la tributación, que hay que mirar en un entorno globalizado. Si de nuevo yo tengo una visión de que el mercado de capitales es solamente en Colombia, en las fronteras del Mar Caribe y del Océano Pacífico, y es solo entre nosotros, pues no pasa nada porque nuestros inversionistas, que son bobos, me imagino, no pueden ver lo que está pasando más allá de la frontera, entonces pues van a pagar los impuestos que uno dice que paga. Pero como el mundo no funciona así, primero los mercados de capitales son completamente globalizados, el capital fluye fácilmente por todas partes, en el mundo electrónico sí que fluye fácilmente, y la gente no es boba. La gente sí sabe cuánto están pagando impuestos del otro lado de la cerca, ¿cierto? Aquí ustedes lo pueden ver, el pasto es verde aquí y el otro lado de la cerca no tanto. Entonces, la gente sí puede ver qué está pasando en el mundo y hoy en día la información, el acceso a la información es muy fácil. Entonces, uno no le puede echar el cuenta de que es chévere pagar más impuestos aquí que allá al lado, y que ellos no saben ni pagan los impuestos, no. Y en el mundo de los mercados de capitales, la convergencia va hacia eso. Las ganancias de capital en los mercados de capitales no son grabadas en muchos mercados. ¿Sí? O no son grabadas por lo menos para los extranjeros para no desincentivar que agentes externos que introducen volumen, que introducen liquidez y que introducen competencia participen en este mercado. ¿Cierto? Aquí nos quejamos que hay muy poquitos bancos y que no hay suficiente competencia y que los extranjeros que vienen se montan en el mismo bus de la competencia limitada, digamos, en el país. Hombre, si dejamos que otros vengan a prestar servicios financieros sin necesidad de hacer bancos, de pronto podríamos incentivar mayor competencia. Eso hace el mercado de capitales. El mercado de capitales introduce competencia al ofrecimiento de servicios financieros y un mecanismo como el de Mila lo permite hacer de manera en mayor escala sin la necesidad de tener los costos de transacción. Voy a dejar ahí simplemente para dejar unos minutos para preguntas que me parecen como más interesantes. Obviamente hay muchas cosas para hacer hacia adelante, pero el mensaje grande que quería dejarles es: oiga, arrancó la integración financiera, es una realidad, el país tiene que entender eso, y cada vez que se aprecia este tipo de cambio no nos podemos bancar las vestiduras y detener el desarrollo del país. El presidente Calderón estuvo en Colombia la semana pasada en la cumbre y decía: señores empresarios, no se equivoquen, el camino hacia adelante es con la globalización, el camino hacia adelante es con la competitividad, el camino hacia adelante es con la integración financiera y la integración de los mercados. Así que no peleen más por el proteccionismo. El proteccionismo no es el camino del futuro. Y eso lo que está diciendo es: señores empresarios, pónganse los pantalones largos porque tenemos que competir. Los gobiernos no los pueden proteger toda la vida, ni las empresas que no son rentables, que no son productivas de manera y rentables van a poder sobrevivir en el tiempo. Yo como gobierno puedo atrasar el proceso de destrucción de una industria 3 o 4 años, pero no voy a poder tapar el sol con las manos indefinidamente. Entonces, un poco el cuento de Mila es: oiga, si esa es la realidad, aprovechemos, montémonos en ese barco y seamos más bien partícipes activos de ese proceso. Muchas gracias. Una pregunta muy puntual y que tiene que ver precisamente con la compra por parte del Grupo Suramericana
de ING. Y es entonces, dentro de esta misma dinámica del mercado integrado latinoamericano, si de acuerdo con su intervención yo termino entendiendo que eso no es bueno para el mercado integrado latinoamericano porque sigue reduciendo los actores. Pues, en ese sentido, lo entiendo como que sigue presentándose una reducción de actores. Quisiera que usted mismo me cuente si estoy absolutamente errado o si está bien entendido así. Mi esposa me ha enseñado, desafortunadamente, que siempre hay dos versiones de lo mismo, ¿cierto? A uno le dice una cosa y uno entiende una cosa, pero el otro está diciendo, diciendo algo. No, quisiera decirte que estás completamente equivocado. En la versión que yo quería decir es que el que haya un mercado de capitales más grande le da oportunidades a las empresas colombianas para pensar más en grande, y eso es muy bueno para la economía, ¿cierto? Ahora, en la quinta derivada, claro, en el margen, por allá hay un actor menos en el mercado de fondos de pensiones en Chile, y entonces eso puede ser bueno o malo. Ahora, eso no necesariamente es cierto, porque en Chile estaba ING y ahora es Suramericana. A los chilenos les dio lo mismo, el mismo actor sigue vivo allá. Al único que se perjudica es Colombia, que ING y Protección son uno solo y se van a fusionar. Entonces, digamos que en el margen, por allá chiquitico, digamos que en Colombia puede que haya una afectación de número de participantes, pero en la película completa yo sí te diría, el que haya un mercado mucho más grande, con más participantes, con más liquidez, y que se puedan hacer negocios más grandes, es bueno. Cuando yo empecé a trabajar en mi primer trabajo, estaba muy de moda echarle vainas, ahora es chévere echarle vainas a Luis Carlos Sarmiento, pero en esa época era chévere echarle vainas a Julio Mario Santo Domingo, y mi jefe me dijo, oiga, el problema de este país es que solo hay uno. Ojalá hubieran muchos más Luis Carlos Julio Mario Santo Domingo, y hoy en día ojalá hubieran muchos más Luis Carlos Santo Domingo, que hagan negocios grandes, que generen empleo, que compren empresas, que vendan empresas. O sea, lo que necesitamos es mucho más de eso. Entonces, lo que estaba diciendo aquí es, aquí hay un mercado de capitales que le está dando las oportunidades a las empresas, con dos beneficios. Uno es que las empresas, pues, digamos, se van a poder financiar y lo pueden hacer, pero hay uno segundo que me mencionó el presidente de Nutresa, que también cambió su nombre, Nacional de Chocolates, que ahora es Nutresa. Me dice, mire, hace 5 años, cuando los banqueros de inversión venían a ofrecerme oportunidades en Latinoamérica, yo les decía, tráigame inversiones de 150 a 200 millones de dólares, yo no puedo comprar cosas más grandes, no me voy a traer ni negocios grandes. Y dice, hoy en día, yo no les pongo límite, tráigame lo que quiera, 1.000 millones de dólares no me da miedo. ¿Por qué? Porque tengo un mercado de capitales en donde financiar eso. Los estudiantes también pueden hacer preguntas. Doctor, tengo una pregunta un poquito rara, es la siguiente. Yo soy experto en el tema del mercado de capitales, pero el año pasado un amigo mío... No vaya a rajar, ¿no? No. Se supone que yo también. El año pasado un amigo compró acciones de Millonarios y él jura que se va a hacer rico. Yo quiero, desde su punto de vista, una corporación deportiva, no necesariamente ni de Millonarios. ¿Usted realmente cómo ve ese tema de que un equipo de fútbol entre y cuál es su percepción? Ahí no estamos en el mundo de las dos versiones, sino de las pasiones. ¿Puede ser rentable? Como toda empresa en la vida depende del plan de negocios y de lo exitoso que sea. El Barça es supremamente exitoso, el Real Madrid es supremamente exitoso en su plan de negocios. Como equipo, o sea, el equipo le sirve ¿para qué? Para vender propaganda, merchandising, ponerle marca a las camisetas y que mis hijos quieren una camiseta diferente del Barça cada semana. Porque es que cambiaron, es que esta papá, no, la que me trajiste la semana pasada, esa es la de cuando juegas de local, de día. Pero es que yo ahora quiero, es la de cuando juega de visitante. Ah, ok, entonces te traigo la de visitante. Entonces, no, papá, pero es que sacaron una para cuando juegan de visitante de noche. Entonces traen, son unos berracos. O sea, lo que hay ahí es una estrategia de mercadeo muy bien jalada, con una gente profesional dedicada a eso, y lo que hacen es que venden esa marca a la lata y se la ponen a todo lo que puedan. Yo estuve en el almacén del Barça en Barcelona en estos días. Hay borradores, hay mentas, hay pues, bufandas, gorros, o sea, lo que quieran hay con el logo del Barça. Entonces, ahí hay un plan de negocios que fue supremamente exitoso. Entonces, depende, es una empresa como cualquier otra que utiliza sus estrategias que están asociadas a un equipo. Lo del equipo es interesante porque obviamente hay una base de inversionistas de afiliación emotiva que puede ser una fuente de capital. Pero si no montan el negocio de manera sostenible, pues eso será flor de un día. Lo importante es que sean empresas rentables de mediano y largo plazo. Y en ese orden de ideas, si traen un plan de negocio concreto, creíble, serio,
como cualquier otra empresa, el mercado de capitales nos puede dar la bienvenida.